1 del libro de los Efesios, versículos 3 al 6. Bendito sea Dios. Es una revelación tan grande la que nosotros tenemos. ¿Ya están ahí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El que dice en el verso 5 otra vez, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bendito sea el Señor. Tomen sus lugares. Dios les bendiga. Estábamos hablando el jueves sobre qué es la iglesia y nos metimos un poquito en la forma que ahorita Dios nos ha estado mostrando ciertas cosas. Muchos tenemos el concepto errado de lo que quiere decir la palabra iglesia. La palabra iglesia no es un santuario, no son 4 paredes, un lugar donde se puede ir a adorar a Dios. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que quiere decir en sí reunión, una asamblea, una congregación. Cuando se llama a el pueblo a salir fuera del campo para poder votar por algo, es una asamblea. Eso es lo que quiere decir la palabra iglesia. Dice la Biblia que el Señor nos sacó a nosotros de las tinieblas. Nos sacó para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas a su luz admirable. Ya ahí necesito que entiendan esto y me va a decir hermano Aldo, pregúnteme, no le hace. ¿Por qué lo vuelvo a repetir? Necesitamos que se quede aquí y aquí. Que entendamos y comprendamos que hay un propósito por el cual usted está aquí en esta noche. Por el cual usted ha estado oyendo ciertas cosas. Porque estoy seguro que en su vida había escuchado de las palabras que ha oído de este lugar, de este ministerio. Yo sé que no hemos oído, porque también yo estoy aprendiendo cosas nuevas de las cuales Dios está revelando y manifestando a un cierto grupo. Y van a decir ustedes, Dios no es un hacedor, no hace acepción de personas. ¿Es cierto? ¿Sí dice así la Biblia o no? Pero no se confundan y no malinterpreten. ¿Por qué dice, vosotros sois la luz del mundo para alumbrar el mundo? ¿Por qué dice, salid de ella, pueblo mío? ¿Por qué dice, sed santos? ¿Por qué hace una diferencia con un cierto grupo de gente? ¿Qué texto leyó el hermano Fernando hace unos momentos en Lucas 8, verso 10? Fue 10, ¿verdad? ¿Qué texto fue el que leyó? Unos pueden entender ciertas cosas de la Biblia y otros no pueden entender las mismas cosas de la Biblia. ¿Por qué Dios hace una diferencia? No es Dios, hermanos, somos nosotros los que hacemos la diferencia. Somos nosotros los que decidimos hacer algo y los que decidimos alejarnos o acercarnos. Nadie nos obliga, nadie nos forza. Al rato nos damos cuenta que lo mejor fue haber seguido al Señor, pero ya es demasiado tarde. Escribí un sermón aquí en esta tarde. Ya lo tengo desde hace mucho tiempo en mi corazón. Nosotros somos la iglesia del Señor. Pero ¿cuál es la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? La palabra se usaba cuando eran llamados a asamblea fuera de la ciudad, de las ciudades, a votar.
entre los israelitas es una palabra común, es una palabra conocida. El pueblo de Israel estaba muy bien familiarizado con esta palabra de eclesia. En Sinaí se reunieron e hicieron una reunión o asamblea para recibir ¿qué? La ley y los mandamientos de Dios. ¿Sí se acuerdan? ¿Me están entendiendo? Bueno, entonces dice, la gente de Palestina también entendió el significado de la palabra que indicaba a aquellos que Dios sacó, que serían llamados de su nombre. Cuando digo la tierra de Palestina, estoy hablando de todos aquellos. Como dice el capítulo 1 del libro de los Hechos, sed testigos en ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta donde pudiéramos ser testigos de qué, dar testimonio de qué, hablar de qué. En aquel tiempo había muchas religiones también, no tantas como hay hoy, ¿verdad? Ahora hay demasiadas y todos decimos tener la verdad, todos decimos obedecer al Señor, pero dice la palabra de Dios que hay un Señor, una fe, un bautismo, también hay un cuerpo de Cristo. Una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Una iglesia que se está preparando para ser levantada. ¿Me están entendiendo? Amén. Una iglesia. ¿Por qué hizo Dios? ¿Por qué hace diferencias Él? Porque Él lo único que necesita es llenar su propósito. Y ahorita se van a dar cuenta, hermanos, de unas cosas. Antes de que existiera la iglesia, Dios ya tenía el plan de ella. Antes de que hubiera planeta Tierra, antes de que existiera el tiempo, ya la iglesia estaba en la mente del Señor. Ya estábamos nosotros como formando parte de ese cuerpo santo del cual está hablando aquí en Efesios. Fue cuando Jesús le dijo, entonces le dio las llaves a Pedro. ¿Cuándo? ¿Se acuerdan de esa porción bíblica? Quiere decir vosotros que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego, ¿qué contestó el Señor Jesús? Porque ni sangre ni carne te lo reveló, sino el Padre que está en el cielo. A ti, Simón, hijo de Jonás, a ti, Pedro, te daré las llaves, dice, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que tú, Simón, tú, Pedro, atares en la tierra será atado en la tierra, en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra será atado en el cielo. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuáles son las llaves? Pedro tenía toda la autoridad, Pedro tenía todo el poder del Señor, y todo lo que desatares en la tierra, todo lo que tú atares, todo lo que tú dijeres está establecido, Pedro, se va a hacer. 6 meses después de que el Espíritu Santo fue derramado, 6 meses después de estas palabras que le dijo en el mar de Galilea o en el monte donde se encontraran, en el capítulo 16 de San Mateo se encuentra, 6 meses después el Espíritu Santo fue derramado sobre 120 individuos. ¿Se están dando cuenta de una cosa? 120. ¿Qué estoy diciendo ahí, hermano? 120 singularizados. Váyanse a Jerusalén, esperad ahí a que seáis investidos del poder de lo alto. Y cuando estaban allá, ¿qué fue lo que hicieron? Reunión como todo día de celebración, de adoración, se reunieron, empezaron a orar, pero en esta ocasión estaban todos unánimes. ¿Cómo? Unánimes. Unánimes. La palabra unánime no nada más quiere decir juntos, hermanos. La palabra unánimes, ¿qué quiere decir? Todos con una mente, todos en un acuerdo, todos con un mismo pensamiento, se quebrantaron. Bendito sea Dios y
Y una de las cosas que más agradezco yo al Señor en esta noche por este edificio es que ya tenemos un altar. Amén. Donde poder llorar, donde poder clamar, donde poder decirle a Dios gracias por tus maravillas, donde poder venir a quebrantarnos en la manera que a Él le encanta que lo hagamos en público, unánimes. Vamos a necesitar, en un paréntesis pequeño, hacer cosas aquí en este lugar nosotros. Vamos a necesitar, afuera de la construcción que empezamos a hacer, fuera del trabajo que empezamos a hacer, vamos a hacer este nuestro lugar de reunión principal, aquí, hermanos. Los que no sabemos orar, vamos a aprender a orar. Los que no sabemos llorar y clamar, vamos a empezar a clamar y a llorar. Sé que tenemos poquito tiempo en la iglesia, pero eso es necesario que hagamos. Que sepamos y aprendamos a clamar de lo más profundo de nuestro corazón para tocar el reino de Dios, para tocar el cielo, para tocar al Señor Jesús. Necesitamos hacerlo para eso. Bendito sea el Señor. Estaban estos 120 reunidos, obedeciendo el mandamiento de permanecer en Jerusalén. Estaban ahí con su corazón, encerrados en su corazón completamente de los afanes del mundo. ¿Se acuerdan de la parábola de la semilla? ¿Se acuerdan de aquella semilla que cayó en el camino y vinieron los espinos y las ahogaron? Vinieron los afanes del mundo. Nosotros necesitamos tener la palabra de Dios bien fundamentada, bien regada a la tierra, bien preparada, y para saber cuándo es tiempo de hacer las cosas. Estos hombres supieron, estaban en Jerusalén, estaban quebrantados delante de Dios. ¿Y qué pasó? Vino un estruendo, lo que nunca se había visto, lo que nunca había ocurrido, una explosión, un viento fuerte que entró en el lugar, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba a que hablasen. Y en el capítulo 1 del libro de los Hechos dice que estaban ahí muchos judíos que venían de fuera de la ciudad. Dice, habitaban, no que, dice, moraban en ese tiempo, no que vivían ahí, no que eran de ahí, sino que venían de lejos, de diferentes naciones, y los oían hablar las maravillas de Dios en sus propias lenguas. ¿Qué es lo que puede provocar una simple asamblea de 120 personas? ¿Qué puede provocar un pequeño grupo de 120 individuos encerrados en un lugar y todavía temerosos porque ellos eran de la pandilla de Jesús o del grupo de Jesús, o estos del Nazareno, tú andabas con el Nazareno? Todos estaban asustados, hermanos, todos se querían ir o huir para que no los persiguieran a ellos también, pero no, quédense en Jerusalén. Se quedaron, ¿y qué sucedió? Nació la iglesia del Señor. Amén, aleluya. ¿Es la iglesia del Señor o no es la iglesia del Señor? Ustedes digan, ustedes deciden. Acuérdense, necesitamos meternos de todo corazón en este libro para poder comprender cuál es la buena voluntad de Dios. Mucha gente ha leído el libro de los Hechos. Amén, ¿o no es cierto? Han leído Hechos 2:38, el mandamiento bien claro de aquel al cual se le dieron las llaves del reino de los cielos. ¿Estoy en lo cierto o no? Amén. Han leído quién es Pedro. ¿Quién es Pedro aquí, hermanos? Por favor, entiendan eso. A ti, Pedro, hijo de Jonás, porque ni sangre ni carne te lo reveló. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahí estaba Mateo con ellos, hermanos. Ahí estaban todos los apóstoles con ellos. 120 discípulos. María, la madre de Jesús, María Magdalena, las mujeres, ahí estaban y nadie dijo nada de las palabras que habló Pedro.
Cuando se le preguntó, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro tenía la unción, Pedro tenía la autoridad, Pedro tenía la revelación del Altísimo. ¿Quién es Jesús? ¡Aleluya! No solamente era alguien que nació, creció, sufrió, murió. Era el Dios Todopoderoso, encarnado en aquel varón que sufrió el Calvario por el pecado de la humanidad. Lo estaban viendo, lo estaban oyendo. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todo aquel el cual el Señor nuestro Dios llamare. Lo oyeron. ¿Y qué hicieron? A aquellos 120, hermano Toño, 3,000 se unieron en ese mismo día. Léanlo, ahí está escrito. ¿Por qué? Porque obedecieron el mandamiento de quedarse, obedecieron el mandamiento para ser investidos del poder, obedecieron el mandamiento para que el Señor formara su iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿Cuál reunión? ¿Cuál asamblea? Muchas en todas partes, pero pocas tienen esta revelación. Jesucristo es Dios. Amén, aleluya. No lo ven, no lo pueden entender, no lo pueden comprender. Dios mío, no me quiero adelantar mucho. Bendito sea Dios. Lo digo otra vez aquí y lo escribí. ¿Cuántas veces necesito repetirles lo mismo? ¿Cuántas veces debo predicar este sermón para que puedan comprender y entender quiénes son ustedes? Hemos oído y está escrito que Dios no hace excepción de personas, pero mucho cuidado cómo interpretamos la Biblia. Aquí ya hay un grupo selecto, aquí hay una distinción de unos y otros, aquí ya hay una asamblea que lleva el nombre de Jesús y nunca puede ser comparada con el mundo. Nunca. ¿Por qué? Porque estos han sido lavados en la sangre de Jesucristo. Porque en el momento que el nombre de Jesús fue invocado sobre de ellos, sus pecados fueron redimidos y lanzados a lo más profundo de la mar. Eso fue lo que sucedió. Ahora sí ya tenemos iglesia. La iglesia es un instrumento en las manos de Dios para lograr sus obras por medio de ellos. La iglesia es el templo de habitación de Dios. La iglesia es el vehículo que Dios usa para comunicarse con un mundo perdido que necesita salvación. La iglesia es la portadora de la verdad, el expositor de las santas escrituras, y esta posición solo precipita una tensión entre ella y el mundo. ¿Por qué? Porque ella tiene la verdad. Y la verdad es la que nos hace a nosotros a veces comprometernos en ciertas cosas. La verdad es la que nos hace a nosotros a veces sentirnos culpables. Es la verdad cuando se nos habla la Biblia, hermanos. Somos alguien muy especial nosotros. Somos un tesoro comprado a precio de sangre, bendito sea Dios. Jesús lo expone con las diferencias básicas que existen entre la luz y las tinieblas, el bien y el mal, la sal y lo contrario a ella. Vosotros sois la sal del mundo. Cuando la sal no tiene sabor, ¿qué se hace? Se tira en el basurero. Dice la palabra de Dios en inglés, se tira a la basura. Amén, ¿me están entendiendo? La luz, ¿qué es la luz? Es muy diferente el que está aquí sentado alumbrando a aquellos que están en tinieblas a los que están en tinieblas. ¿Qué es la tiniebla? La tiniebla es ausencia de luz. La oscuridad es ausencia de luz. Nosotros somos los que debemos de alumbrar a aquellos que están en la oscuridad. Bendito sea Dios, hermanas que se van mañana para Chihuahua. Los dejan en su domicilio, porque ustedes van a llevar un mensaje. Van a llevarlo y lo van a llevar en su corazón. Y si no encuentran este tipo de predicación, este tipo de doctrina, búsquenla. Búsquenla. Sus almas
son preciosas y ya no tienen excusa, ya oyeron. Ups. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Y por esta razón muy fundamental, la iglesia se separa por sí sola, independiente de la cultura moderna. La iglesia está separada simplemente para hacer lo que Cristo la llamó a hacer: la luz del mundo, la sal de la tierra. La diferencia: el mundo no es destruido ahorita porque está la iglesia. El anticristo no se manifiesta todavía porque el Espíritu Santo que está en la iglesia está todavía aquí. Cuando la iglesia sea quitada, ¿qué va a ser quitado también? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, porque está dentro de la iglesia. Lo mandó para que no estuviéramos solos. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es el mismo Dios Todopoderoso, hermanos. Estaba leyendo unas cosas aquí. Ahorita llego allá. No podemos impartir valores que no vivimos. No podemos predicar lo que no vivimos. ¿Están entendiendo eso? No puedo decir: yo no haga esto, hermano, hazlo, cuando yo lo estoy haciendo. Tenemos que vivir lo que predicamos. Tenemos que controlar nuestras emociones y representar dignamente a un Dios verdadero en nuestras vidas. Porque yo soy el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. La iglesia es más dinámica y agresiva cuando sus miembros tienen un concepto claro de su fundamento profético. ¿Están entendiendo eso? Cuando conocemos mejor quiénes somos, por qué estamos aquí, nos damos cuenta que tenemos un fundamento sólido debajo de nosotros: nuestra doctrina. ¿No han oído la expresión? La doctrina no es importante. No es importante que te hagas. Es más, no es necesario que te bautices. ¿Dónde dice eso? Por gracia sois salvos, y no de nosotros, no por obras, para que ninguno se gloríe. ¿Y por qué dice apartados del mundo? ¿Por qué dice el que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos? Esa es una obra, ¿no? ¿Por qué? Porque yo di el paso, me bauticé. Es una obra que yo realicé. Lo que está hablando, no obras que yo haga para ganar el cielo, no trabajos que yo haga, pero obediencia es algo que yo tengo que hacer a la palabra de Dios. Obedecer, someterme, buscar la voluntad de Dios. Necesitamos establecer nuestros pies en una doctrina sólida, fundamental. Fundamental quiere decir que tiene fundamento. Una visión clara. La iglesia debe tener una visión clara también del conocimiento de lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Nos da una seguridad y confianza, y por sobre todo tener una percepción espiritual para poder entender el propósito de Dios para el futuro de lo que está haciendo y de lo que va a hacer. Tenemos que tener una percepción, tenemos que tener una visión espiritual, no nada más ver con nuestros ojos, sino ver más allá de nuestro entendimiento y nuestra capacidad humana. Ya los perdí, ¿verdad? No. Ese es el propósito de la iglesia, pero para poder sentirse y conocer que es iglesia, tiene que estar segura en dónde está fundada. Amén. En el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. Apóstoles y profetas. Algunos oyeron la palabra apostólico, ya corremos. Es nuestra doctrina, hermanos. Yo soy apostólico, hablador de lenguas, bautizado en el nombre de Jesucristo, creyente fiel de la doctrina que predicó Pedro, Pablo, Jacob, Santiago, Juan, todos ellos, la doctrina que enseñaron prediciendo los profetas, hablando de Jesús, lo que tenía que sufrir y quién era Jesús. Muchos no lo entienden, no lo comprenden. Y lo que les estoy diciendo en esta noche, tienen que agarrarse en su corazón y tomar una ancla sólida. ¿En qué he creído yo?
La iglesia no es un pensamiento secundario de Dios. No es algo que ocurrió al azar. De repente ocurren todas las cosas, ¿no? La iglesia es algo tan especial, hermanos. Antes de que fuera fundado el mundo, antes de que existiera el tiempo, ¿cuál fue el versículo que leímos? Somos predestinados. Eso quiere decir que Juan Jesús Mora ya estaba en el pensamiento de Dios. Amén. Antes de que creara el universo. Estoy hablando de millones de millones de millones de años. El otro día estábamos viendo una, ¿cómo se dice, hermano Aldo? Una cartulina, ¿verdad? En la vidrería, donde compramos un vidrio, y se veían las diferentes eras paleontológicas, las eras de los dinosaurios, la jurásica, todas esas. ¿Se acuerdan? La jurásica ocurrió hace muchos millones de años. Y supuestamente también vimos un mapa de cómo era la Tierra, cómo científicamente comprobado se cree que era la Tierra. También entendemos el hecho de que la Tierra está formada por capas y cada 600 millones de años la Tierra sufre un cataclismo y se regenera a sí misma y se mueven los continentes y las masas de tierra cambian. Esto está en geología. Si lo estudia se va a dar cuenta que es algo interesantísimo. Pero esto ocurre cada 600 millones de años. Gracias a Dios yo nada más vivo de 50, vamos a decir unos 70 años, cuando mucho. Si el rapto ocurre en 2 años, 60 o antes, con la ayuda de Dios. Esa es la esperanza que tenemos, y vemos que en nuestro tiempo ya le toca a la tierra regenerarse. Ya pasaron los 600 millones de años para una nueva era de hielo. Pero hermano, bueno, nosotros supuestamente la Biblia dice que tenemos aquí, ¿cuántos? 6,000 años los seres humanos. ¿Y por qué? ¿Quién nos trajo aquí? ¿Quién nos puso aquí? ¿Quién nos plantó? ¿Quién lo puso en el jardín del Edén? Pero ¿cómo puede creer usted que eso sea de verdad? Que un ser supremo haya venido, tomado barro de la tierra, formado un hombre, le dio forma y lo puso ahí, lo sopló y le dio vida. ¿Cómo puede creer usted esa niñería? Lo que dice ahí en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, hermanos. La Agencia Nacional del Espacio y Aeronáutica lo acaba de comprobar. Lo que está escrito en la Biblia es verdad. La Torre de Babel tiene fundamentos en Babilonia, en el norte de Persia, de Irak. Todo esto tiene fundamentos. El arca de Noé fue encontrada en la parte este del monte Ararat, en un glaciar de hielo, en el año 1938. Oh no, pero la Biblia no es cierta. Dicen todavía eso. Pues qué bueno que piensen así algunos. Lo único que muestran es que Dios viene, Jesucristo viene más pronto de lo que nos imaginamos. Jesús planeó y arregló una redención antes de la creación. Y siendo nosotros criaturas del tiempo, ¿por qué? Porque estamos sujetos al tiempo. El sol se pone como ahorita y mañana, y ya ocurrieron cuántas horas de aquí a mañana, sale el sol por allá y vuelve otra vez a salir. 14 horas, 13 horas, salió, volvió. ¿Han leído el libro de Eclesiastés donde dice que el viento baja hacia el sur, torna y vuelve otra vez del norte y da la vuelta? Cristóbal Colón se dio cuenta que la tierra era redonda cuando salió de España, teniendo temor de que llegando a cierto límite del mar se iban a caer los barcos porque creían que la tierra era plana. Pero Eclesiastés
Salomón escribió mucho tiempo antes de eso que el viento va y da la vuelta alrededor y vuelve otra vez. La tierra es redonda. Salomón se dio cuenta de eso y lo escribió de mucho tiempo atrás. Y nosotros en nuestros conceptos y en nuestra ciencia no nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho. En el capítulo 11 de Romanos, una exclamación: siendo criaturas de tiempo es difícil para nosotros comprender la soberanía y el misterio de Dios. Aún Pablo exclama en una manera tremenda que se queda, ¿cómo se dice la palabra? En sorpresa, en admiración, la grandeza de Dios. Y dice ahí, verso 33, capítulo 11: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán inescrutables sus caminos. Perdón, voy a leer otra vez. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, oigan esto, y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén, aleluya. No comprendemos a Dios porque no lo queremos ver con los ojos que Él quiere que veamos. Lo entenderíamos mejor si nos sometiéramos a su voluntad y lo viéramos como Él quiere ser visto. Con estos ojos humanos es imposible ver a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos fin. Sale el sol, se mete el sol, pasó un día. Pero Él es sin principio de días y sin fin de años. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? En Isaías 40:13 son las mismas palabras. Nuestra gran admiración por Dios y nuestro respeto a su sabiduría nos hace creer firmemente que Él no actuaría sin un plan. Por eso es que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Hay un plan de Dios para todas las cosas. Hay un propósito de Dios para todo ser humano. Hay una intención en el corazón de Dios para cada alma. Hermanos, permítanme anunciarles que ustedes están en los planes perfectos de Dios. Porque al haber recibido una revelación que pocos entienden, ustedes son un grupo selecto de Dios. Somos contados entre pocos. Somos contados entre pocos, un montón, donde muchos son llamados,